Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí dice este versículo que nosotros éramos esclavos de ¿quién? Aquí dice, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El versículo siguiente dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando miramos el cuando miramos Juan capítulo 8, versículo 32, un versículo muy famoso, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Cuando le preguntamos a las personas, ¿de qué? ¿Libres de qué? Las personas ahí hacen silencio, no saben o empiezan a tratar de imaginar por primera vez. Pero hoy vamos a ver, efectivamente, ¿libres de qué? ¿De qué es que nos hace libres? Conoceréis la verdad y la verdad nos hizo libres de qué? Este versículo que está en Romanos capítulo 6, versículo 17, ahí habla libres de qué. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. El versículo que sigue, el versículo 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué persona puede ser saciada de la justicia verdadera? Hay dos tipos de justicia. Una justicia falsa, una justicia verdadera. ¿Cuál es la justicia verdadera? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia falsa? Todo lo que nosotros hacemos para sentirnos bien, sentir que porque nosotros hicimos esto, aquello, de pronto Dios debe estar feliz con nosotros. Esa es la justicia falsa. Pero aquí dice que qué cosa evitaba que pudiéramos tener la justicia de Dios. Que éramos esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Aquí dice, lo hemos leído el día de hoy. Éramos esclavos del pecado. En Juan 8:32, ahí dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese versículo creo que la gran mayoría de la población que ha asistido a alguna congregación que se conoce como cristiana, la gran mayoría debe mencionar ese versículo, se lo debe saber. Aunque no sepa exactamente la ubicación, por lo menos lo parafrasea. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Pero lo que la gente ignora y hoy se están enterando es libres de qué. ¿De qué teníamos que ser libres? Miremos cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo mismo. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, pero miremos cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan capítulo 8. El versículo 32 es el que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Es el versículo 8. El versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el versículo 32. Pero ¿qué dice dos versículos más adelante? Es decir, el versículo 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué es que teníamos que ser libres? Lo leímos en Romanos el día de hoy. ¿Qué dice Romanos 6:17? Que viniste a ser libres del pecado. Así dice, ¿no? Dice que aunque erais esclavos del pecado. Y el versículo 18, y libertados del pecado. Entonces, lo que nos tenía esclavos, ¿qué era? El pecado. ¿Esto por qué la gente no lo conoce? Cuando decimos a las personas, tú eres pecador, ¿qué dicen? Claro, todavía soy esclavo del pecado. Cuando Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Que una persona diga, claro, todos somos pecadores, esa persona está diciendo, yo todavía ignoro la justicia de Dios. Eso significa decir, todos somos pecadores. La persona que se expresa así, ella está suponiendo que todo el mundo es pecador, pero la Biblia muestra, hay personas que ya fueron libres del pecado. Y como fueron libres del pecado, ahora de qué son esclavos, de la justicia. ¿Cómo se llama el que es esclavo del pecado? Se llama pecador. El que es esclavo del pecado se llama pecador. Para que una persona deje de ser pecadora, ¿en qué se tiene que convertir? Se tiene que convertir
en esclavo de la justicia. ¿Cómo se llama el que es esclavo de la justicia? Justo. El que es esclavo del pecado, pecador. El que es esclavo de la justicia, justo. Vamos a colocar aquí los dos polos opuestos. Esclavo del pecado, pecador. Esclavo de la justicia, justo. Bíblicamente, el justo ya no puede ser otra vez esclavo del pecado. Sé que esto no tiene cabida en la mente natural del ser humano, porque las personas piensan, no, aunque yo procure, por mi experiencia, por lo que yo he experimentado, así se expresan las personas, por mi experiencia, por lo que yo he experimentado, por más que yo trate de no pecar, voy a volver a pecar. La persona se está apoyando en la palabra de Dios o en su experiencia. Las personas normalmente ¿en qué se apoyan? En su experiencia. ¿Necesitan la palabra de Dios? Hay dos cosas que son opuestas. Si la persona tiene su experiencia arriba, ¿qué está haciendo con la palabra de Dios por debajo? Si dice, sí, no, en la Biblia y tal cita versículos, pero por encima de la palabra de Dios que tiene, su experiencia, lo que puede entender. Es decir, ¿cuál es el centro de la verdad? Para muchas personas no es la palabra de Dios, no es lo que diga la palabra de Dios, sino lo que esa persona ha experimentado, ha sentido. Claro que todos somos pecadores, y es que por más que usted trate, usted va a seguir siendo. Espere, aquí dice que si tú todavía eres esclavo del pecado, tú todavía no tienes nada que ver con la verdad. En la Biblia dice, conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué hace? La verdad nos hace libres. ¿De qué nos hace libres la verdad? Del pecado. ¿De qué es que teníamos que ser libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué cosa nos tenía esclavizados? Como dice Romanos 6:17, dice, aunque erais esclavos del pecado. Y el versículo que le sigue, y libertados del pecado. ¿Viniste a ser qué? Siervos de la justicia. No se puede ser justo y ser pecador. No se puede, es imposible. El que es pecador, hay algo que ignora. ¿Qué ignora? La justicia de Dios. El que es pecador ignora cómo ser justo. Son dos cosas opuestas. O se es pecador o se es justo. Pero no se puede ser las dos al tiempo. Una persona no puede decir, yo soy esclavo del pecado y a la vez soy esclavo de la justicia. Diciéndolo con otras palabras, yo soy pecador y a la vez soy justo. No se puede. Esto es algo que no se suele enseñar en las que se conocen como iglesias. Tengo que hacer entre comillas, no lo que se conoce como iglesia es iglesia. No porque sonrían, no porque la música sea linda, no porque el pastor dé palabras hermosas, no significa que ese pastor ya es libre del pecado. Si el pastor tuyo es esclavo todavía del pecado, si él no conoce la verdad que le tiene que hacer libre, tú tampoco. Por sus frutos los conoceréis. Si tú piensas, todos somos pecadores, yo ya sé cuál es tu iglesia. Tu iglesia es donde un pastor todavía no conoce la verdad que lo hace libre, libre del pecado. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lamentablemente, la mayoría de lo que popularmente, socialmente conocemos como iglesias, son lindas, no son feas, son lindas, son hermosas. Por eso están llenas de personas, porque son lindas, son hermosas, tratan a las personas amablemente, pues porque les van a pedir dinero. Los tratan amablemente y sí, les piden dinero. Las personas se sienten a gusto, porque quien dirige esos tipos de lugares, las personas les hacen sentir que por ese dinero que están dando, y por esas cosas de sacrificio que están haciendo, sus ayunos, sus desvelos, sus madrugadas, el orar así por mucho tiempo. Las personas piensan todo eso que hacen es su propia justicia. No lo dicen con esas palabras, pero el corazón de las que no son iglesias, pero que parecen iglesias, hacen que las personas piensen y se apoyen en la justicia de los hombres. Esa justicia, de esa manera nadie es justo. Pero la Biblia sí habla de justos, los justos que conocen y han creído la justicia de Dios. Esas personas ya han sido libres del pecado. Permite, Padre, que las personas que van a ver este video tengan hambre y sed de justicia. Si llegan a tener hambre y sed de justicia, llegaron al lugar donde de esa justicia van a ser saciados. Ten misericordia, Padre, de quienes van a ver este video. Extiéndeselo a personas que se creen cristianos, pero que nunca lo han sido, para que lo puedan ser verdaderamente.
Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Con ningunos inconvenientes todavía tenemos ese celular viejito. O sea, estamos haciendo el video como los hacíamos al principio. Ya llevaba tiempo sin ver así tanta luz, así como se ve. Pero nos tocó anoche y pensábamos que hoy ya no, pero hoy también nos tocó. Vamos a tratar de mejorar eso para esta noche. Nos vemos dentro de 14 horas más exactamente. Nos vemos. Chao.